Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Una semana bastante calurosa, ¿no? Bastante calurosa. Yo toda la semana soñé con estar o en una alberca o debajo del aire así todo el día. Ay, yo estuve debajo del aire casi todos los días y Dichoso tú. estuvo muy padre. Pero bueno, bienvenidos a nuestra última clase de ¿Sabías qué? En esta última clase tenemos algo muy especial. Hicimos preguntas a lo largo de toda la semana, de que nos hicieran ustedes preguntas de la Biblia en Instagram. Básicamente ustedes pusieron sus dudas que tienen acerca de la Biblia, dudas como los egipcios de antes eran malos, los de ahora son buenos o malos también, cositas así que tienen ustedes. Hoy las va a responder Cintia, pero antes de eso les tengo un último ¿sabías qué? A ver, dinos. Hay una historia, no sé si la conozcan, espero que sí, en la Biblia, en donde Dios le dice a Moisés que abra el mar en dos. Ok. Ese mar que abrió en dos tiene una profundidad de 2,200 metros. What? ¿Sabes Pero, cuánto a ver, es eso? 2200 metros. No puedo ni siquiera tener Dimensionarlo. los dedos para contar eso. ¿Con qué lo puedo comparar? Mira, la pared de una casa promedio, Ok. una pared como esta, Sí. Ajá. aproximadamente son 3 metros. Entonces, si tú pones una pared y luego pones otra pared y luego pones otra pared y haces eso 733 veces, es lo que tendrías de agua una vez que Moisés abrió el mar en dos. Una pared de agua de 700 bardas una encima de la otra. Imagínense los animales y lo grandísimo que estaba la pared de agua, A de ti- pura agua. ¿A ti te daría miedo pasar por ahí en medio de Yo unas creo que- paredes sotototototas de agua? Yo creo que me daría más como que curiosidad de Ok. tal vez meterme así la cabeza o hacer Sí, algo o la meter la mano así, mano, ¿no? ajá. Ajá, ok. Y como quiera me daría miedo de que meto la mano y luego se viene la pared entera a mí o no sé. Pero tal vez miedo no, pero sí así como que susto, asombro, así como ¡oh! Ok. Una pared de agua. Entonces, Qué chido, ¿no? Sí. Y luego imagínate, porque dice que pasaron sobre suelo seco. O Está sea, totalmente seco. No quedó nadita de agua. agua en la tierra, todo estaba en esas paredes. qué impresionante, ¿no? Sí. Entonces, niños, tenemos la dinámica del día de hoy. Yo creo que hay que empezar, ¿va? Sí, va. Yo tengo mi Biblia aquí conmigo para poder buscar algunos versículos y responder algunas de sus preguntas. Les voy a dar los versículos por si los quieren leer después, y también va a haber dudas que tenemos a veces mientras leemos que no vamos a poder responder en el instante. Entonces por eso tenemos que estudiar nuestra Biblia, y hay muchas formas de resolver esas dudas en internet, en diccionarios, con nuestros papás, con nuestros pastores, así que eso vamos a hacer hoy. Perfecto. Estoy lista. Ok, muy bien. Entonces, tengo aquí las preguntas y va la primera. ¿Cómo creó Dios los animales? ¿Cómo creó Dios los animales? Vamos a ver. En Génesis 1, esto está fácil, porque así empieza la Biblia. En Génesis 1, Dios nos relata la historia de cómo creó todo lo que podemos ver: el cielo, la tierra, las estrellas, el sol. Y específicamente del versículo 20 al versículo 25 nos relata lo que sucede en el día 5 y en el día 6. Y dice que llamó a las aguas para que produjera todo tipo de peces, a los cielos para que se llenaran de aves, y a la tierra para que produjera toda clase de animales de la misma especie. Y ahí menciona a los animales domésticos, animales pequeños que corren por el suelo, animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió el día 5 y el día 6. Entonces todos los animales, Sí, creo Dios. los que viven en el cielo, surgieron del cielo; los que viven en el mar, surgieron del agua; los que viven en la tierra, surgieron de la tierra. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? Es una pregunta muy interesante. No lo podemos ver físicamente, o sea, no es como Isaac ahorita, que yo con mis ojos físicos estoy viendo a Isaac, pero hay algo súper chido que dice en Juan que Dios era el Dios invisible, o sea, nadie lo podía ver antes, nadie, ni tú, ni yo, ni nadie más. Pero luego vino Jesús
Y en Jesús podemos ver a Dios. Y aunque no lo podemos ver todavía cara a cara, hasta el día que lleguemos delante de su presencia, sí podemos verlo a través de las Escrituras. Y adivina qué, lo podemos ver en todo tiempo. Todo tiempo podemos verlo a través de las Escrituras. Sí. Entonces, cuando tú te sientas y lees tu Biblia, estás viendo a Dios a través de Jesús. Ok, muy bien. ¿Cómo existió Dios? Uy, esa es una pregunta muy difícil, ¿O quién, de dónde salió ¿Quién Dios? hizo Dios? ¿Quién lo hizo? Ajá. Porque todo lo ¿Quién que lo creó? vemos tiene un principio, alguien lo creó. Pero Juan, otra vez, en Juan 1 dice, en el principio, Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y otra vez nos está hablando de Jesús. Y nos está hablando de cómo Jesús estaba desde el principio y era Dios. O sea, Él ya era uno con el Padre. Y en Génesis, cuando nos empieza a hablar de la creación, nos dice que ya estaba ahí. Dios ya estaba cuando todo comenzó. Nadie creó a Dios. Y Dios no tiene un principio. De hecho, en Apocalipsis, cuando nos empieza la Biblia diciendo que Dios estaba ahí y termina diciendo que Dios sigue estando ahí y estuvo desde el principio. Y uno de sus, se podrían decir, nombres es el Alfa y la Omega, que es el principio y el fin. O sea, Dios no tiene un inicio y no tiene un final. No trates de entender eso porque está un poquito complicado. Todo lo que conocemos tiene un principio y un final, excepto Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Él es. Sí, yo creo que si queremos entender eso, podemos entender la única realidad de que nuestra mente, siempre, todo en nuestra mente tiene un principio y un fin, siempre todo. Pero Dios, siendo algo infinito, no lo podemos comprender con nuestra mente, porque todo en nuestra mente tiene un principio y un fin, pero Él no tiene. Entonces, nos rompemos la cabeza. Dios es eterno. Una Es palabra eterno. que dijo Isaac ahorita es infinito. Ajá. Y algo que nos ayuda a entender esa palabra es un círculo. ¿Cómo es un círculo? Cuando empiezas a hacer círculos, de repente ya no sabes dónde está el principio y dónde está el final. Es infinito. Así es Dios. Ok, muy bien. Si los egipcios de la Biblia eran malos o se portaban mal, los egipcios de ahorita, de este momento, Ajá. ¿son malos también? Ok, es una muy buena pregunta, porque en mucha parte del Viejo Testamento vemos cómo los egipcios se oponían al pueblo Eran como de los Dios. villanos, ¿no? de la Eran como historia. los villanos, sí. Los egipcios fueron los que persiguieron al pueblo de Israel. Justo la historia que mencionaste ahorita, cuando Moisés parte el Mar Rojo por una orden que Dios le da. Y sí, los egipcios estaban persiguiendo constantemente al pueblo de Israel, pero no son las únicas personas malas que aparecen en la Biblia. De hecho, la Biblia nos muestra muchas personas que son malas y no necesariamente son de una nacionalidad o de una raza o de incluso menciona hombres y mujeres, sí, malos y buenos. Pero algo que debemos de entender es que hay una parte que dice, todos son malos, todos somos malos. Aunque fueran los egipcios de antes o los egipcios de ahora, o los mexicanos, o los japoneses, los que sean, todos somos malos y todos necesitamos un salvador. Y así como en el pueblo de Egipto había personas malas, antes también había personas buenas que ayudaron al pueblo de Israel a ser salir liberados y a salir de la esclavitud. Sí, así es. Ok, otra pregunta, ¿lista? Sí. ¿Por qué iban de dos en dos los animales en el arca, supongo yo? No, Sí. no especifican, pero supongo yo que En en el arca. Ajá. Está muy fácil. Iba un macho y una hembra. Y era necesario que fuera así para que cuando salieran del arca pudieran repoblar la tierra de más animalitos de su misma especie. Así es, ok. Número 7, ¿por qué todos hablamos un idioma diferente? Ah, eso está interesante. Esa está muy buena. Al principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, hablaban todos un mismo idioma,
hasta que llegamos a una historia en Génesis 11. Fue muy pronto después de la creación. Y si quieres leer la historia con tus papás, es una historia muy interesante que también ya hemos aprendido en clase, y es la Torre de Babel. Los seres humanos querían ser mejores que Dios o pretendían que no necesitaban a Dios. Entonces una vez se les ocurrió una idea porque tuvieron un avance tecnológico en la forma de construir y empezaron a construir una torre muy alta, muy alta, y dijeron: vamos a llegar al cielo y vamos a ser mejores que Dios y no vamos a necesitar que Dios nos gobierne ni nos ayude ni nada. Y dice la Biblia que, fíjense, en el capítulo 5, versículo 5, Génesis 11:5, dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Y en ese momento Dios baja, envía ángeles para que les den diferentes idiomas. Imagínate, de repente, supongamos que Isaac y yo estamos platicando, de repente Isaac empieza a hablarme en chino y yo en portugués. Pues claro que ya no nos íbamos a entender y no íbamos a poder seguir planeando el mal, y por eso Dios lo hizo. A partir de ahí surgieron todos los idiomas que ahora conocemos. Ajá. Como quiera, nomás hubo 4 idiomas y de esos 4 idiomas salieron otros y más y más. De hecho, hasta la fecha siguen surgiendo nuevos dialectos y nuevas formas de hablar y de comunicar. Sí, ok, muy bien. ¿Dios se enoja cuando me porto mal? Es una muy buena pregunta. ¿Qué te parece si te leo primero este versículo? Ok. Está en Efesios 4:30. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dios tiene toda la capacidad de enojarse. Sí. Él sí se enoja. Pero su reacción cuando nosotros nos portamos mal o hacemos algo que es incorrecto, su primer reacción, la Biblia dice que es tristeza. Él se entristece. No porque Él no está esperando para regañarte cuando te portas mal. No es como que está así viéndote, observándote, y en cuanto haces algo mal dice: ¡ah! ¡Lo sabía! Y te regaña. No, Dios no es así. Pero cuando hacemos algo malo o nos portamos mal, Él se entristece porque sabe que eso nos va a alejar de Él. Entonces, Dios constantemente nos está animando a que sigamos sus mandamientos, a que hagamos lo correcto o lo mejor, en lugar de decir la palabra correcto, porque eso suena como que tenemos que ser perfectos. Pero más bien Él nos anima a que seamos como Él, a que hagamos lo mejor y vivamos de la mejor manera para siempre poder estar con Él, porque Él quiere estar con nosotros. Pero el pecado y las cosas malas automáticamente nos alejan de Dios, y eso entristece al Espíritu Santo. Imagínate qué padre pensar que en lugar de que Dios está esperando a que te equivoques para regañarte, Él se entristece cuando se tiene que alejar de ti. Sí. Él siempre quiere estar con nosotros. Entonces, no se enoja, pero está mejor estar con Él. Sí, está mejor estar felices con Él. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita. Yo creo que estuvieron muy rápidas y prácticas. Entonces pudimos aprender mucho. Niños, esténse pendientes de nuestras redes sociales porque la siguiente semana empezamos con nueva serie. Qué padre esta serie de ¿Sabías qué? Aprendimos un montón de cosas diferentes de la Biblia y de datos de animales y de todo aprendimos. Entonces, niños, nos vemos la siguiente semana con una nueva serie. Espero que les haya gustado mucho este ¿Sabías qué? A nosotros nos fue. La serie va a estar padrísima. No se lo pueden perder. Y nos vemos. Bye.